Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está sacudiendo el mundo de la farándula. Esla Turkoglu habla sobre su relación pasada con Halil İbrahim Ceylan y lo llama solo un recuerdo. Todo comenzó cuando Esla, conocida por su elegancia y personalidad reservada, fue vista en un evento de moda en Estambul. Allí, ante un grupo de periodistas curiosos, una pregunta directa rompió el hielo: ¿qué significa Halil İbrahim Ceylan para ti hoy en día? Con una sonrisa leve y un tono seguro, Esla respondió: Halil İbrahim Ceylan es para mí solo un recuerdo. La frase, corta pero potente, encendió las redes sociales en cuestión de minutos. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de comentarios. Solo un recuerdo, eso suena definitivo, escribió una usuaria, mientras otra preguntaba si acaso había algún resentimiento oculto. La prensa rosa turca no tardó en analizar cada palabra, cada gesto de la actriz. Según testigos en el evento, Esla mantuvo una actitud tranquila, incluso cuando los periodistas insistieron. No hay drama, no hay rencor, añadió ella. Fueron momentos que viví, que guardo en una parte de mi vida, pero ahora mi historia es otra. Estas declaraciones dejaron claro que, para Esla, el capítulo con Halil estaba completamente cerrado. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan, contactado por un programa de televisión, se mostró sorprendido por la repercusión. Esla es una gran persona, siempre le desearé lo mejor, afirmó. Aunque sus palabras fueron cordiales, no pudo evitar una breve pausa antes de responder, algo que los fans interpretaron como un signo de que todavía había sentimientos encontrados. En los foros y grupos de fanáticas, especialmente entre el público femenino que sigue sus carreras desde hace años, la conversación se volvió intensa. Muchas elogiaron la forma en que Esla manejó la situación. Es una mujer fuerte, no necesita aferrarse al pasado, comentaba una seguidora en un grupo de Facebook. Otra añadió: me inspira la forma en que ella habla sin atacar a nadie, simplemente pasando página. La historia de Esla y Halil había sido seguida con interés desde que trabajaron juntos en una exitosa serie. Las miradas, las sonrisas y las entrevistas conjuntas alimentaron rumores de romance que nunca fueron confirmados de forma oficial. Sin embargo, las apariciones públicas, las fotos casuales y los gestos cómplices dejaron huella en los fans, quienes soñaban con verlos como pareja fuera de la pantalla. Con esta última declaración, Esla no solo puso fin a las especulaciones, sino que también envió un mensaje claro sobre la importancia de avanzar. En sus propias palabras, a veces, lo mejor que puedes hacer es agradecer lo vivido y mirar hacia adelante. El equipo de estilistas y amigos cercanos de Esla aseguran que ella está concentrada en nuevos proyectos, tanto profesionales como personales. Está leyendo guiones y también dedicando tiempo a viajar, comentó una amiga cercana. Es feliz y eso es lo que importa. Los medios especializados no dejaron pasar la oportunidad de analizar el trasfondo de sus palabras. En programas matutinos y vespertinos, panelistas debatieron sobre si la declaración de Esla era una estrategia para proteger su vida privada o una forma de cerrar la puerta de manera definitiva a cualquier posible reconciliación. Algunos periodistas con experiencia en el mundo del espectáculo señalaron que la actriz siempre había sido cuidadosa con sus declaraciones, evitando polémicas innecesarias, por lo que esta respuesta, aunque breve, estaba cuidadosamente pensada. La cobertura no se limitó a Turquía. Portales de entretenimiento de países como España, México y Argentina retomaron la noticia, resaltando la elegante manera en que Esla había abordado una pregunta que, para muchos, podría haber sido incómoda. En Twitter, hashtags como @Esla Turkoglu y @solo un recuerdo alcanzaron tendencia, y no faltaron montajes de fotos de la pareja durante el rodaje de la serie, acompañados de frases melancólicas o memes humorísticos. Mientras tanto, los seguidores más fieles de Halil İbrahim Ceylan también se hicieron escuchar. En sus cuentas de fanáticos, expresaron apoyo incondicional al actor, destacando su madurez y respeto hacia Esla a pesar de cualquier diferencia del pasado.
Ali siempre ha sido un caballero, escribió una fan en Instagram. Aunque duele escuchar que para ella todo quedó atrás, lo importante es que él siga brillando en su carrera. Fuentes cercanas al actor afirmaron que Ali se encuentra enfocado en grabaciones para una nueva serie de drama histórico, un papel que considera uno de los más importantes de su trayectoria. A pesar de la atención mediática, decidió no profundizar más en el tema para evitar prolongar la conversación en torno a su vida personal. No es un hombre que disfrute del escándalo, señaló un colega de producción. Por otro lado, los analistas de imagen pública resaltaron que la manera en que ambos manejaron la situación había sido impecable. Sin ataques, sin insinuaciones hirientes, simplemente con declaraciones breves y respetuosas. En un mundo donde muchos conflictos mediáticos terminan en peleas públicas, este intercambio fue visto como un ejemplo de cómo dos figuras públicas pueden cerrar un capítulo sin manchar su reputación. Entre los admiradores más románticos, sin embargo, persistió cierta nostalgia. Algunos recordaban las primeras entrevistas en las que Sly y Ali se reían con complicidad, o las escenas improvisadas que parecían traspasar la ficción. Para ellos, aceptar que todo quedó en el pasado no era sencillo. En grupos privados de WhatsApp y foros de discusión, compartían videos antiguos y mensajes de ojalá el destino los vuelva a unir algún día. En medio de este revuelo, Sly fue fotografiada días después en un café del barrio de Nianta, conversando animadamente con un reconocido director de cine. Los rumores sobre un posible nuevo proyecto cinematográfico comenzaron a circular de inmediato. Aunque la actriz no confirmó nada, su sonrisa y energía transmitían un momento personal y profesional estable. La prensa también recordó que Sly ha hablado en varias entrevistas sobre su filosofía de vida, basada en la gratitud y en no cargar con el peso de lo que ya pasó. Lo vivido no se borra, pero no siempre es necesario llevarlo a cuestas, dijo en una ocasión. Estas palabras, ahora más que nunca, parecían encajar con su respuesta sobre Ali. En paralelo, algunas marcas de moda aprovecharon el impulso mediático para acercarse a la actriz. Según fuentes del sector, recibió propuestas para hacer imagen de nuevas campañas, lo que confirma que su popularidad sigue en ascenso. Su estilo sobrio, pero sofisticado, la ha convertido en referente para muchas jóvenes turcas. En resumen, lo que comenzó como una simple respuesta en un evento de moda terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático que cruzó fronteras. Tanto Sly como Ali salieron fortalecidos en términos de imagen, mostrando que es posible poner punto final a una etapa sin necesidad de enfrentamientos públicos. El público, aunque dividido entre la aceptación y la nostalgia, se quedó con una lección: el respeto y la elegancia también pueden ser titulares. Y mientras las redes continúan debatiendo, Sly sigue su camino, construyendo nuevas historias, proyectos y recuerdos que, tal vez, algún día también se conviertan en solo un recuerdo. Queridas seguidoras, este es un claro ejemplo de que en el mundo de las celebridades, los capítulos se cierran, pero las lecciones y recuerdos permanecen. Si te ha gustado esta noticia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y contarme qué opinas. ¿Crees que Sly fue demasiado directa o simplemente honesta? Te leo en los comentarios.